Conmigo el analista internacional Carlos Salazar Medina y pues varios temas en el tintero. Y el primero es esa llegada de Carlos Alvarado, obviamente, ¿provocará realmente una revolución en América Central y en la forma de hacer política en América Latina? Bueno, ahí asoman varios fenómenos. Uno de ellos es la discusión sobre si los estados deben ser laicos o confesionales. Y es indiscutible que eso fue superado hace mucho tiempo. Desde la Revolución Francesa. Hace mucho tiempo fue superado y no creo que sea la tónica en la que nos vamos a ver inmersos, alándonos de los cabellos. Te voy a imponer mi creencia y tú tienes que regirte. Pero al final, la propia voluntad de los pueblos, si un pueblo quiere volverse confesional... bueno, eso pasó en es Irán. Lo que la mayoría quiere. Eso pasó en Irán. Eso pasó en Irán. Eso, bueno, ha pasado en Irán, ha pasado, se ha impuesto en Sudán, ha pasado en muchos lugares. Y en otros muchos lugares, sin que se haya impuesto, persiste, ¿verdad? Disimuladamente. Y en muchos lugares, en la mayoría del mundo civilizado, ha sido a la inversa, como tú lo planteas. Entonces, ¿qué pasó en Costa Rica? Pues al principio, acuérdate que los costarricenses no votan con la misma porcentualidad que nosotros. Yo creo que pocos están al nivel de nosotros. No, pero mira que casi 70%. Que al final, al final. ¿Por qué? Porque reaccionó la juventud. La juventud es exigente, la juventud es científica. La juventud lee. En tu caminar por los barrios te das cuenta, y por las escuelas y por las universidades, los jóvenes cada vez quieren más, son ambiciosos, no de plata. Ambiciosos de cambios, ambiciosos de cosas correctas. Entonces, claro, tradicionalmente se quedaban en su casa de montaña, en su casa de playa, en el paseo, como coincidió con la Semana Santa. Sí. La gente cortó su actividad de esparcimiento y solaz y regresaron a votar. Y por eso esa porcentualidad que no es típica para Costa Rica. Que si es típica, es más típica para nosotros. Entonces, allí se volcó una opinión que no había participado previamente, que no se le había tomado tal vez en cuenta y que muchas veces no aparece en las encuestas. Pero vamos a tener una lectura también a la inversa. Bueno, primero que nada, las encuestas fueron las grandes derrotadas. Y no es la primera vez. En Costa Rica, bueno, en esta elección, sí. 40 puntos de diferencia entre lo que decía una encuesta y lo que pasó. Y otra cosa importante, Carlos, y vamos a verlo desde otro ángulo. Primer intento de grupos de presión evangélicos de llegar a la presidencia y casi lo logran. Es decir, pero ya se han dado otros casos de evangélicos que han llegado. Sí. Bueno, uno es el fallecido Ríos Montt, que no llegó de muy buena forma. Fujimori, que era, bueno, un ácrata, además que un evangélico. Sí. Pero ninguno llegó con la bandera de la religión como mi bandera principal. Es decir, y casi logran una presidencia en un país como Costa Rica. Ahí es donde viene entonces el punto de ventajas y desventajas de una segunda vuelta. En este caso, la segunda vuelta salvó a Costa Rica. Pero la segunda vuelta también tiene sus desventajas. Y es que cuando hay varios partidos y cuando empiezan a aparecer muchos partidos, sí. y te encuentras, por ejemplo, en una sociedad como la nuestra, en donde prácticamente nadie tiene más del 35%. Estoy yendo muy alto. Sí, muy alto. Muy alto. Va a haber una dispersión del voto. Si hubiese una segunda vuelta, los acomodos que se dan también le pueden abrir paso a ciertas fuerzas que poco a poco se van a ir ubicando con el único interés de llegar al poder. Acuérdate que la democracia es tan democrática, ¿verdad? Vamos a pedir licencia para decirlo así, que le permite a sus enemigos acceder al poder para destruirla. Sí, bueno, es que si uno quiere suicidarse, ¿quién se lo impide? Nadie se lo va a impedir. La pregunta también, Carlos, que te hago es, esto es un fenómeno muy brasileño de estos grupos poderosos evangélicos que se transforman en movimientos sociales y terminan siendo movimientos políticos. Es que ese es un ciclo inevitable y que ya ha ocurrido muchas veces. Digo, al final la democracia cristiana no era el brazo político de la Iglesia Católica. Pero es que mira, ¿qué pasaba antes en Panamá? A ver. La cervecería, todos los medios grandes de producción
tenían un partido. Un partido. Estos grupos se han convertido en consorcios de la religión. Consorcios que son propietarios de grandes medios. No solamente de medios y de medios de producción. De producción, a eso me refiero. No de medios, de media, no. Incluyendo media. Incluyendo media. Pero se convierten en una fuerza económica que quiere su espacio político, pero utiliza con un alto nivel de riesgo. ¿Por qué digo alto nivel de riesgo? Porque donde quiera que se han implantado los gobiernos fundamentalistas, aquellos estados han entrado en grandes conflictos y se ha matado a tanta gente en nombre de sus creencias. Sí, pero a la larga, Costa Rica, al igual que Panamá, tiene un andamiaje pues legal que obviamente evitaría esos excesos. En principio sí. Pero en la medida en que se van asentando, sí, que se van asentando, porque ¿qué pasa con los grandes traumas? Llamémoslos así, revoluciones o involuciones. Sí, o involuciones. Comienza con migración de la gente que se puede ir. Después sigue la migración de aquellos que con dificultad se pueden ir. Y termina con la migración de aquellos... Balsero, boat people, como le quieras llamar. Y tenemos un ejemplo claro aquí, lo estamos viviendo nosotros en Panamá. Aquí recuerda que cuando comenzó el problema en Venezuela, llegaron aquí grandes inversionistas. Compraban en Costa del Este, compraban en Punta Pacífica. Después empezaron a llegar profesionales de todas las ramas. Los ves todos los días en la calle, porque hay miles. Y ahora está llegando todo el que puede. Todo el que puede, la canalla, como decimos en Panamá. Entonces, así es como comienzan estos fenómenos. Pero nosotros tenemos que partir, y yo creo en que el día que en Panamá tengamos una constituyente, tenemos que establecer que Panamá es un estado laico. Debe decirse por constitución, Panamá es un estado laico. El artículo... Pero un estado laico como Uruguay. Sí. Es decir, acuérdate de una cosa, si tú quieres ser estado laico, uno tiene que asumir las consecuencias de que del día de Navidad es libre. Digo, hay que trabajar, el Viernes Santo hay que trabajar. Es decir, bueno, la laicidad implica tanto deberes como derechos. Cuando tú lo ves desde el punto de vista del obrero, para el obrero es una conquista. Cuando lo ves desde el punto de vista de la empresa... ¿Qué implica, por ejemplo, en Uruguay la Semana Santa no hay? La practica el que cree, el que cree. O sea, es que la libertad de culto también es un derecho que ya está consagrado en la Constitución. La libertad de culto, que es uno de los derechos humanos. Recuerda que entre el artículo 17 al 51 de la Constitución no es otra cosa que la Declaración de Derechos Humanos. Allí se habla, en Panamá habrá libertad de culto. Eso está establecido. ¿Es replicable lo que pasó en Costa Rica con Fabricio Alvarado? Yo lo veo no a corto plazo, pero sí a mediano plazo. Porque aquí... Si tú prendes la radio, pon la televisión, el bombardeo, llamémoslo religioso, ideológico, que les gusta hablar de ideología, pero hay el bombardeo ideológico que hay por parte de grupos fundamentalistas, la penetración en los campos, en donde van llegando y cayéndole a la gente. Tú sabes que cuando la gente está desesperada, cuando tú tienes necesidades, cuando tú tienes problemas... ¿Te acuerdas de Dios? Te acuerdas de Dios y vas corriendo para allá. Entonces, quien te abre la puerta y te dice, no, ven, que yo te voy a guiar para que... la gente se mete fervientemente. Observa que una vez hubo aquí uno de estos líderes evangélicos que tuvo un problema legal y los feligreses impedían la entrada de las autoridades. Sí. De una forma fanatizada, es decir, no aplica la ley para ellos. No podemos ser un Estado confesional. No podemos ser un Estado, debemos garantizar la libertad de culto. Sí. Todo el mundo tiene derecho a profesar la religión que considere que es la suya, que es la que le gusta, que es la que heredó de sus padres, que es la que él considera que le abrió los ojos, que es la que lo va a llevar al cielo, etcétera. Todo el mundo puede hacer eso. Lo que tú no puedes hacer es obligar al resto a que tenga que hacer lo que tú tienes y dices que se tiene que hacer. Debe haber libertad. Por eso se debe garantizar la laicidad del Estado. Y no se puede caer en ser un Estado confesional. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La pregunta, no lo veo a corto plazo. A mediano plazo se puede repetir el fenómeno en Panamá, porque ya viene caminando, ya está ocurriendo. Ahora bien, nosotros tenemos que saber utilizar la parte que tenemos de los medios para orientar, para educar
y para que la gente tenga acceso al conocimiento. El acceso al conocimiento, la mejora en la educación, que es el otro tema. Bueno, La mejora en la educación, que en Panamá, o sea, a medida que la educación se ha ido al traste, el fanatismo ha subido. Y eso es una ecuación que no falla. Entonces, si nos vamos por ese camino, mientras menos educados somos, más fanáticos nos volvemos. y así que... No significa que no haya educados que sean fanáticos, los hay también. Los hay también. A ver los hilos.